I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, estén cuidándose, quedándose en casa. Esa es la idea. Vamos a ver en esta clase cómo fue el proceso de organización de la República. En la primera parte, lo que vamos a ver es el periodo de ensayos constitucionales. Luego de la renuncia de O'Higgins, recuerdan, nosotros vimos el proceso de independencia y hablamos de tres periodos: patria vieja, restauración y la patria nueva. Y cuando hablamos de la patria nueva dijimos que terminaba con la renuncia de Bernardo O'Higgins o la abdicación de O'Higgins. Por lo tanto, cuando estamos hablando de ese periodo, terminamos, ¿no es cierto?, un periodo de la historia y comienza un nuevo periodo que a algunos le llaman anarquía, o habitual, como se está hoy día denominando la historia, se denomina periodo de ensayos constitucionales, que va desde la renuncia de Bernardo O'Higgins, 1823, a 1830. No es un periodo muy largo, pero van a pasar muchas cosas durante ese periodo. Y es lo que se denomina el periodo de ensayos constitucionales, y ya vamos a explicar por qué se denomina ensayos constitucionales, y que va a terminar, ¿no es cierto?, en una guerra civil. ¿Y qué es una guerra civil? Es una guerra habitante entre los mismos países. Aquí en Chile vamos a tener varias guerras civiles en ese periodo, y esto una debe ser de las guerras más importantes, que es la guerra entre 1829 y termina y concluye en 1830. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Allí, si ustedes ven, ¿qué grupos políticos surgieron en este periodo? Aquí no hablamos todavía de partidos políticos, lo que estamos hablando de grupos políticos que pensaban de una u otra manera. Entonces, durante este periodo existen diversos grupos con distintas ideas sobre cómo crear un nuevo orden republicano. La oposición de la idea impidió un acuerdo, lo que tuvo como consecuencia la creación de varias constituciones y una inestabilidad que terminó con el triunfo del conservador en la guerra civil entre 1829 y 1830. Ya vamos a ver estos grupos que están allí, que es los conservadores y los liberales. Este grupo que estamos acá, este grupo que tenemos acá, tenemos los conservadores, aquí los conservadores, y acá tenemos algunos que son los liberales, tenemos algunos militares, etc. Lo que quiero que se fijen aquí en este señor, más que la figura, es que tiene una peluca, ¿ya? Una peluca. Si ustedes se fijan ahí, una peluca. Y estos, la gran mayoría de acá, se fijan, estos son más de edad, y en cambio estos son mucho más jóvenes. Eso va a ser claro para poder entender estos grupos que comienzan a surgir en ese momento, que viene a continuación, que ustedes también lo tienen en su texto y en su libro mucho más claro. Entonces, ¿cuáles son los grupos? Tenemos entonces los grupos liberales, ¿ya? El grupo liberal y el grupo conservador. Entonces tenemos los liberales y el grupo conservador. Entonces acá tenemos los liberales y acá tenemos los conservadores. Vamos a explicar cada uno de ellos. Dice, en primer lugar aparecen los pipiolos. Buscaban limitar el poder del presidente, defendían la autonomía de las provincias y planteaban la separación entre el Estado y la Iglesia. Pipiolos es un término así burlesco que le decían los conservadores a esta gente joven, porque eran como cabros chicos, por decirlo así. Eran personas que buscaban, ¿no es cierto?, tenían todo el ímpetu, las ganas de hacer cambio. Ellos creían, ¿no es cierto?, que el poder del presidente dependía de limitar el poder del presidente, que el presidente no tuviera tanto poder. Decían que las provincias deberían ser mucho más independientes. Si ustedes se fijan, pareciera ser las mismas cosas que hoy día se discuten. Y planteaban la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Qué ocurría en ese momento?
en ese momento no había una separación entre la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, muchas de las cosas que se hacían en aquel momento eran dictaminadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces ellos querían esta separación, que ya no existiera, ¿no es cierto?, esta influencia de la Iglesia en las decisiones del Estado y particularmente, ¿no es cierto?, quien les dirigía. Luego está otro grupo, que era muy pequeño, que eran los federalistas, que eran intelectuales, profesionales, que ellos proponían autonomía de las provincias siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. O sea, ellos decían que cada provincia debía ser independiente la una de la otra. Eso significa que debía tener sus propias leyes, que debía tener sus propias autoridades elegidas, cada provincia elegía sus autoridades. Esto como ocurre en Estados Unidos. Ellos miraban y decían, mira, si Estados Unidos era un país desarrollado porque es federalista, entonces seamos nosotros federalistas. Por el otro lado están los conservadores. Este grupo conservadores estaban los pelucones. Entonces, ¿por qué les llamaban pelucones? Por esas pelucas que ellos usaban. Entonces ellos decían que estas pelucas son añejas, son todas empolvadas. Entonces por eso los liberales le llamaban pelucones, así como los pelucones llamaban pipiolo a estos jóvenes liberales, ¿ya? ¿Qué buscaban? Buscaban mantener el orden social existente. Creían que el presidente tenía mucho poder, o sea, había que tener un poder mucho más grande, y defendían la unión entre la Iglesia y el Estado porque eran conservadores. O sea, ¿qué significa conservador? Conservar todas las cosas añejas, antiguas, por eso hablamos de conservador, conservar las tradiciones, como era y conservar la religión. Entonces, por eso eran conservadores. Luego están los estanqueros. Eran grandes comerciantes que defendían la idea que el Estado fuerte les permitía hacer negocios. ¿Qué significa ellos? Los estanqueros. ¿Por qué estanquero? Porque en un momento el estanco fue una forma de que el gobierno o el Estado controlara ciertos comercios que venían desde el exterior, de esta manera poder mantener el ingreso del Estado. Pero la verdad es que estos señores, muchos de ellos, tomaron estos negocios, el Estado se los entregó y ellos para hacer riqueza. Y luego el otro grupo están los o'higginistas, que eran militares, que deseaban el regreso a O'Higgins y creían que el gobierno debería estar liderado por un hombre fuerte. Ahora la pregunta es la siguiente. Cuando ustedes piensan, ¿por qué se dan tantas cosas, tantas formas? Porque por muchos años, los americanos, y particularmente Chile, fuimos gobernados por españoles. Cuando ya no estaban los españoles, es cómo nosotros podemos organizarnos. Porque nosotros teníamos que crear nuestras propias leyes, nuestros propios gobiernos y además generar nuestros propios recursos. Entonces, no era fácil poder llegar a acuerdos de lo que a unos pensaban o pensaban otros. Supongamos, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Supongamos que una familia que tienen 5 hijos, ya son 5 hijos, entre hijos e hijas, y de repente, ¿no es cierto?, ya los hijos están, no sé, por 16, 18, 20, pero están todos viven en la casa. Y de repente, los papás ya no están. Pero quienes aportaban a la casa era el papá, nos daba los recursos. Quien organizaba al interior de la casa lo que había que cocinar, lo que había que hacer, era la mamá. Quien ponía el orden en la casa era el papá. Pero de un día para otro ya no está el papá ni la mamá. Y esos 5 hijos, ¿qué tienen que hacer? Organizarse. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a hacer aseo? ¿Quién va a poner el orden en la casa? ¿De dónde van a sacar los recursos para vivir, para sostener esa casa? Algo así pasó con los países nuestros, y particularmente en este caso en Chile. O sea, de repente nos vemos libres, entre comillas, pero ahora, ¿cómo nos organizamos? Si antes todos nos organizaban los españoles, nos proveían los recursos los españoles, ellos ponían las leyes, pero ahora, ¿de dónde?
vienen los recursos? ¿Cómo? ¿Qué leyes nos damos? ¿Cuál va a ser la constitución que nos va a organizar? Y allí empiezan a aparecer estas formas de pensamiento. Por unos lados, ¿no es cierto?, algunos que decían, hagamos cambios inmediatamente, que eran los liberales, y por otra parte están los señores que dicen, ¿sabéis? No, tenemos que conservar algunas cosas antiguas y tenemos, ¿no es cierto?, que ir tranquilos, haciendo cambios, no ir haciendo cambios muy bruscos. Y los liberales dicen, no, queremos cambios bruscos. Y los conservadores no. Entonces ahí tenemos las dos grandes corrientes entre los conservadores y los liberales. Y por esa razón, entonces, empiezan a aparecer una serie de constituciones. A la muerte de O'Higgins le va a suceder otro militar, Ramón Freire. Y tras la renuncia, aparece, decía Ramón Freire, este último dejó redactada una constitución, una nueva constitución en manos del Congreso, liderado por Juan Egaña. Entonces hizo una nueva constitución y que fue la constitución de 1823. O'Higgins ya había hecho una constitución, no la quisieron, entonces crearon esta constitución que se denominó constitución moralista. Y moralista porque pretendía regir la vida de las personas, o sea, cuál debía ser el comportamiento de las personas. Por eso es moralista. Pero esta constitución no va a durar mucho. Entonces tenemos la constitución moralista, luego los federalistas dicen, ¿sabe qué? Aquí nosotros, Chile puede ser un país federal. Lamentablemente, no ocurrió, no digo lamentable, sino que no se dio una constitución, sino que se dieron leyes federales, pero no una constitución. Y finalmente una nueva constitución, la constitución de 1828. Todos estos ensayos constitucionales van a resultar de alguna manera inaplicables, ¿ya? Y eso va a llegar a un conflicto. Freire, con el apoyo, tenía apoyo popular, luego la constitución se va a debilitar y fue depuesto en su cargo, lo sacaron de su cargo. Va a ser reemplazado por una junta de gobierno, pero después de esta junta de gobierno va a nombrar un presidente, Manuel Blanco Encalada, en 1826. Este personaje, Manuel Blanco Encalada, él va a tener el primer título de presidente. ¿Por qué? Porque antes eran directores supremos, pero no hay ninguno que tenga el título de presidente de Chile. El primer personaje que tiene el título como título de presidente fue Manuel Blanco Encalada. Entonces, si alguien me pregunta, ¿quién fue el primer presidente de Chile? No fue Bernardo O'Higgins, porque Bernardo O'Higgins fue director supremo. ¿Quién fue entonces el primer presidente con ese título? Fue Manuel Blanco Encalada. ¿Ya? Entonces digo, para hacer una pregunta así de ingenio. ¿Quién fue el primer presidente de Chile? Manuel Blanco Encalada. Él con ese título. Porque Bernardo O'Higgins gobernó con el título de director supremo. Luego Manuel Blanco Encalada no le va bien y asume nuevamente Freire. ¿Ya? Se eligió nuevamente a Freire en 1827 y su gobierno fue muy breve y quien le sucede va a ser a Antonio Pinto. ¿Ya? Antonio Pinto, que era el vicepresidente, pero también va a ser muy corto su gobierno. Entonces tenemos, si ustedes se fijan, Manuel Freire, Blanco Encalada, Manuel Freire, Francisco Antonio Pinto. O sea, presidente en un periodo muy corto, si estamos hablando de 1823 a 1830, o sea, estamos hablando de apenas 7 años. Habíamos hablado de las leyes federales, decía que no fue una constitución federal, sino que fueron leyes. Que se dictaron unas leyes que pretendían aplicar la autonomía política de las provincias con sus propias asambleas legislativas, sus propios consejos de electores. ¿Qué significa esto? Cada provincia se dividieron en 8 provincias y cada provincia podía tenía sus propias leyes, elegir a sus legisladores, tener sus consejos. Esta cosa, la verdad, que nos resultó, entre otras cosas, es como cuando se empezaron a decir, bueno, y no, este territorio pertenece a esta provincia y esta otra provincia no, empezaron a pelear entre ellos. Finalmente esto no resultó. Esta constitución, o estas leyes, perdón, está inspirada, como habíamos dicho,
en el modelo de Estados Unidos. Luego está la Constitución de 1828, que para algunos le llaman la Constitución liberal, por eso aparece ahí entre comillas. Pretendió establecer una igualdad entre el poder entre el legislativo y el ejecutivo, o sea, en otras palabras, que el ejecutivo no tuviera tanto poder, el presidente no tuviera tanto poder, sino que estuviera más o menos equitativo entre el poder del Congreso y el poder del presidente. Fortaleció las libertades públicas y los derechos políticos de los miembros de la aristocracia. Fortaleció las libertades políticas y los derechos políticos de los miembros de la aristocracia. ¿Qué era la aristocracia? Era el grupo de élite, el grupo que de alguna manera gobernaba nuestro país. Porque si nosotros vemos en ese momento la gente pobre, no sabía leer, no sabía escribir, no tenían acceso a sufragio, o sea, no podían votar. Entonces, ¿quiénes votaban en ese momento? Los que tenían los recursos. Las mujeres tampoco votaban, los que votaban eran hombres, mayores de 25 años, siempre que tuvieran recursos. Si eran casados, pues podían tener menores de edad, pero tenían que tener recursos, o sea, significa tenían que tener propiedades. O sea, no todos podían sufragar. Entonces era un grupo minoritario el que gobernaba, por eso hablamos de un grupo de élite. Élite. Y ellos, ¿no es cierto?, por supuesto van a fortalecer sus libertades, sus derechos frente al resto del pueblo. Pero se empiezan a fortalecer la idea republicana, las elecciones periódicas, o sea, que ya no, que cada cierto tiempo haya elecciones, el respeto a la ley y la sucesión de los gobiernos. En otras palabras, ¿qué significa eso? Sucesión de gobierno, que al haber elección podían ir cambiando periódicamente los gobiernos. Esta nueva constitución provocó una reacción de los conservadores. Porque quienes van a triunfar en el gobierno van a ser los pipiolos, van a decir los liberales, en 1829. Pero los pelucones, los conservadores, empiezan a cuestionar la legitimidad de este proceso. Dicen que no, etc. Fue tal el conflicto, fue tal la diferencia entre estos dos grupos, que finalmente se llegó a una guerra civil. Esta guerra civil se desarrolló entre 1829 y 1830. En otras palabras, al poco tiempo de haberse constituido Chile como un país independiente, habían tales diferencias al interior de nuestro país que provocó esta guerra civil. Finalmente, los pipiolos van a ser derrotados por los pelucones. ¿Por qué los pelucones van a triunfar? Porque ellos tenían más recursos que los pipiolos, por lo tanto, ¿no es cierto?, ellos van a ser ayudados por un general que se había destacado en la lucha contra los indígenas en Concepción, y van a derrotar al ejército de los liberales. Y finalmente se va a llegar una batalla que va a ser la batalla de Lircay, donde se van a triunfar los conservadores, y muchos de estos conservadores tienen que huir. Los liberales van a ser derrotados, y muchos de estos liberales tienen que huir de nuestro país a otros países. Quien estaba a cargo de los liberales era Ramón Freire, que había sido, ¿no es cierto?, presidente. Él finalmente se va al Perú, se destierra al Perú, y muchos otros jóvenes también son desterrados a otras partes. Entonces, quienes van a triunfar van a ser los conservadores. Entonces, con esto va a terminar el periodo que nosotros, o sea, llamado la historia ensayos constitucionales, que va desde 1823 a 1830, con el triunfo de los conservadores en la batalla de Lircay. Veamos estos dos documentos que están allí. Hay algunas visiones con respecto a este periodo. Hay algunas visiones negativas y otras positivas en este periodo. Esta etapa se caracterizó por una intensa discusión en la élite
sobre cómo organizar el país. Pero para algunos historiadores esta discusión generó un clima caótico. Para otros permitió que se adoptaran las ideas ilustradas en la realidad del país. Lee el siguiente fuente secundaria para saber más sobre estas dos visiones. Veamos estos dos conceptos. Primero, que tenía allí, ¿no es cierto?, el concepto de élite, ya que yo les decía que era un grupo pequeño de personas que tienen el control sobre la política, el ejército y las principales empresas. O sea, la élite no era un grupo grande, era la gente que tenía más recursos, era la gente que tenía el control sobre la política, eran los que mandaban. Estaban principalmente el ejército, porque estaba constituido particularmente por los generales del ejército, y los principales recursos, las empresas, estaban a cargo de este grupo. Caótico significa desordenado o confuso, o sea, hay un periodo bastante confuso para algunos. Y lo que ustedes tienen que hacer es concluir, que es deducir algo después de haber considerado las circunstancias. Ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Entonces vamos a leer dos fuentes secundarias, porque no es en el momento, son dos fuentes secundarias. Una del historiador Osvaldo Silva, de 1975, y la otra de Herzen, 1996. La primera de Osvaldo Silva dice: en los años que sigue la independencia se llevaron a la práctica 5 ensayos constitucionales. 5 ensayos constitucionales desde que sigue la independencia. Bueno, habíamos hablado, ¿no es cierto?, antes de los de O'Higgins. 5 ensayos constitucionales. Hubo 11 cambios de gobierno, o sea, 11 cambios de gobierno. El cuadro llegó a ser caótico. Entonces, lo que está presentando Osvaldo Silva es eso es, caótico. Estamos hablando de caótico. El cuadro llegó a ser caótico. Los numerosos grupos como higginistas, federalistas, estanqueros, pipiolos, pelucones, articulaban sus planes sin líneas muy precisas. No es fácil comprender el concepto de soberanía popular. Ya hablamos una vez y ustedes ya saben el concepto de soberanía popular. Es decir, el poder radica en la nación y quienes eligen es el pueblo. ¿Ya? El pueblo toma sus propias decisiones. No es fácil comprender el concepto de soberanía popular y llevarlo a la práctica, cuando las mentes habían sido formadas en la administración de la soberanía monárquica. En otras palabras, lo que él está diciendo que en ese momento es un grupo caótico, que la gente todavía no tenía la idea de elegir a la autoridad, porque esta élite más bien tenía el resabio de la época colonial, en que los españoles influían, en que los españoles tomaban las decisiones. Por lo tanto, ¿cierto?, hay un caos. Y como era un caos, entonces había distintos grupos que no lograban ponerse de acuerdo. En cambio, la fuente 2 dice: es un periodo de múltiples ensayos constitucionales, que en la primera década, entre 1810 y 1820, tienden a reemplazar la organización monárquica. Él está diciendo, en ese tiempo, en que corresponde, ¿no es cierto?, desde la creación de la primera junta hasta el gobierno de O'Higgins, se tiende a reemplazar la organización de la monarquía por una república. O sea, cambiemos, ¿no es cierto?, lo que era el rey, el poder del rey, para ahora gobernar nosotros como una república. Pero en la segunda década, que va de entre 1820, con una nueva constitución que ha dado Bernardo O'Higgins, y 1830, encaminó una progresiva adaptación de las ideas republicanas. En otras palabras, ya ahora sí empezamos a conformarnos como una nación republicana a la realidad concreta. Es un trozo importante de nuestra vida histórica porque representa un proceso de acercamiento a la forma de organización definitiva de la República. En otras palabras, es allí donde empezamos a formar las bases para nosotros como país organizarnos, ya darnos un país distinto, ya no dependiente de España, sino ahora somos nosotros los que nos empezamos a organizar. Nos va a costar, estamos ensayando,
pero es allí donde nosotros comenzamos nuestra organización política en este periodo, que va, de acuerdo a este historiador, desde 1820 a 1830. En él se inicia nuestro actual sistema político. En otras palabras, a partir de este periodo sentamos las bases de nuestro sistema político actual. Pues bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la actividad que tienen que realizar? A partir del recurso 1, responde cuáles son las diferencias entre los conservadores y liberales. O sea, ¿cuál es la diferencia que pensaban uno y que pensaban los otros? Describe a lo menos tres diferencias entre uno y otro, ¿ya? Entre los liberales y los conservadores. Recuerden que dentro de los grupos liberales habían algunos otros grupos y entre los conservadores estaban otros grupos. Entonces tiene que ver todas las ideas que están allí. ¿Qué pensaban uno? Uno pensaba en un gobierno, un presidente fuerte, y el otro pensaba que no debería tener tanto poder. Ahí le estoy dando alguna ayuda. ¿Ya? ¿Con qué grupo te sientes más representado? ¿Por qué? ¿Con qué grupo te sientes más representado? ¿Con los conservadores? ¿Con los pipiolos? ¿Con los federalistas? ¿Con los o'higginistas? ¿Con cuál te sientes más identificado? 2. En relación al recurso 2, realiza la siguiente actividad. Busca en un diccionario las palabras que no entiendas y crea tu glosario. Vale decir, por la palabra, esto no lo entendí, y busca el significado, pero tiene que ser el significado en relación a lo que se está estudiando. La C, la B, si ustedes se fijan, se la borré, no la van a hacer, sino que van a hacer la C. Ahora responde, ¿cuál es la visión de cada uno de los autores? ¿Cuál es la visión de los dos autores que están ahí? Osvaldo Silva, el otro historiador que está allí. ¿Cuáles son las visiones de cada uno? Y por último, concluye. O sea, haz una conclusión, deduce. ¿Cuáles fueron los desafíos y los aprendizajes dejados por el periodo de organización de la República? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los aprendizajes que dejó este periodo? ¿Volver a cometer los mismos errores? Para que nuestra república se pudiera organizar. Eso es lo que tienen que hacer para esta semana. Espero que haya quedado claro. Y no olviden, cuidarse, quedarse en la casa, lavarse las manos con frecuencia, y si van a salir, ojalá no, usando su mascarilla. Nos vemos entonces la próxima semana.